Encontrar nuestro verdadero propósito en la vida nos libera, nos llena de sentido y nos lleva a vivir la vida con intensidad, haciendo que cada paso que demos lo hagamos con firmeza y seguridad. Durante este podcast iremos conversando sobre diferentes temas que hacen a nuestro llamado y que nos tocan de alguna u otra forma. Puntualmente, en este primer episodio vamos a conversar sobre cómo llegar a responder preguntas tan profundas que muchas veces nos hacemos como seres humanos en algún momento de nuestra vida. Preguntas que van a lo profundo de nuestro ser y que buscan entender quiénes somos. Quédate que vamos a descifrar juntos el misterio del propósito. Bienvenidos al Llamado, un espacio donde empieza un viaje transformador hacia la búsqueda del propósito, el liderazgo consciente y el despliegue de tu máximo potencial. Estás invitado a explorar el camino hacia una vida plena y significativa, porque el llamado no es solo una decisión, es un descubrimiento. Soy Vero Efa, tu compañera de viaje. ¿Alguna vez te has preguntado quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Encontrar estas respuestas nos lleva a empezar a vivir y construir una vida con propósito. Estas preguntas son preguntas trascendentales, preguntas que van a lo más profundo y que cuando las hacemos y cuando buscamos responderlas, empezamos a acercarnos a construir lo que es nuestro llamado en la vida. Cuando vos sabés que estás caminando donde tenés que caminar y viendo lo que tenés que vivir, tu vida alcanza la plenitud. Y esto es como cuando, por ejemplo, estás con un GPS. Vas en un vehículo y el GPS te marca hacia dónde tenés que llegar. Y de repente estás en la mitad del camino, en un lugar que no conoces, y el GPS pierde señal. Y entra a veces esa desesperación de que el GPS no vuelve a enganchar la señal y estás ahí en la mitad de un lugar que no conoces, hasta que de repente vuelve a agarrar señal y volvés como a esa tranquilidad de que estás en el camino correcto. Y muchas veces en la vida nos pasa esto, nos pasa que estamos perdidos y cuando estamos perdidos eso nos genera mucha ansiedad, muchos nervios, pero cuando sabemos que estamos en el camino correcto y cuando sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, eso nos da una paz y una tranquilidad que es única. Así que te invito a que podamos juntos reflexionar y encontrar respuesta a estas preguntas que muchas veces nos hacemos en la vida. Cuando tenemos un propósito claro y firme, eso nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos en medio de contextos difíciles. ¿Y por qué? Porque un propósito nos motiva. Un propósito mantiene en orden nuestras prioridades. Un propósito nos lleva a desarrollar nuestro potencial. Un propósito nos da poder y fuerza para vivir el presente. En definitiva, un propósito nos ayuda a evaluar nuestro progreso también. Y no hay nada más lindo que vivir con esa sensación de que estás como pez en el agua de tu vida y que tus manos están llenas de oportunidades para crear. Y hay 5 afirmaciones que me gustaría compartir contigo y que son importantes que consideremos y que tengamos en cuenta al momento de construir y vivir este propósito. En primer lugar, entender que el propósito es un todo. Muchas veces nos imaginamos que el propósito es llegar a un lugar específico o que es una foto o que es algo muy puntual en el tiempo. Pero sin embargo, el propósito es mucho más que eso. Es el todo, es el camino que yo recorro para llegar a ese lugar que yo quiero llegar. No podemos ignorar los pequeños pasos que tenemos que dar para llegar a ese lugar y que son fundamentales para que podamos alcanzar y conquistar eso que estamos deseando. Entonces, no se trata simplemente de llegar en la vida a un lugar o de llegar a cumplir un propósito o una meta, sino de todo el proceso y de todo lo que hace parte para que podamos llegar a vivir eso. Entonces, acordate que el propósito es un todo. Son las pequeñas decisiones que también tomamos y los pequeños pasos que damos y lo que vivimos a lo largo de la vida mientras vamos construyendo y buscando ese camino para nuestra vida. En segundo lugar, quiero compartirte algo y es que no necesitamos tener todo claro todo el tiempo. Y esta es una de los grandes enemigos del aprendizaje que nos enseñan en el coaching. Y yo la verdad me siento bastante identificada porque soy una persona que me gusta tener todo claro, me gusta saber todo lo que va a pasar, me gusta planificar. Y la realidad es que humanamente nunca vamos a tener todo claro. Sí es verdad que podemos tener diferentes niveles de claridad y de repente yo puedo saber que, bueno, mi llamado en la vida viene por este lado y puedo tener cierta claridad en algunos temas. O quizás puedo no tener idea de nada y a veces me puedo encontrar rondeando estas preguntas de quién soy y qué hago y por qué estoy acá. Y la realidad es que si no tenés claro cuál es tu propósito,
pero si querés encontrarlo, date el espacio y el tiempo para empezar a responder estas preguntas. Date el espacio para cuestionarte cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, por qué estás acá en esta tierra. Y ya empezar a cuestionártelo y empezar a buscar esas respuestas, ya empieza a ser parte de empezar a recorrer este camino. Así que date el espacio y el tiempo para poder buscar esas respuestas que estás necesitando para tu vida. En tercer lugar, necesitamos ser intencionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos tener claro cuál es nuestro propósito, podemos tener claro hacia dónde queremos ir en la vida, pero si no hacemos nada y simplemente nos sentamos a que las cosas sucedan, no vamos a llegar hacia donde queremos llegar, porque las circunstancias y todo nuestro entorno va a terminar llevando nuestra vida hacia un lugar, que quizás no es el lugar hacia el que queremos ir. Y qué frustrante es vivir la vida de otros, es vivir los sueños de otros y no poder proyectar y vivir nuestra vida. Eso sí, nadie dijo que sería fácil, porque es mucho más fácil ir junto a la corriente que ir en contra de la corriente. Porque ir en contra de la corriente implica salir de la zona de confort y enfrentarse a las críticas y un sinfín de situaciones incómodas. Así que te animo a que no permitas que tu vida la dirijan otros, sino que animate a ser vos el director de tu propia obra de arte. En cuarto lugar, necesitamos también ser esforzados y valientes. A esa intencionalidad que recién hablábamos, de que no podemos simplemente dejar que nuestra vida la dirijan las circunstancias, sino que tenemos que ser intencionales, también tenemos que agregarle este condimento de ser esforzados y valientes. La persona que es esforzada es una persona que tiene energía para conseguir algo venciendo dificultades. La definición, de hecho, de esfuerzo es la energía para conseguir algo venciendo dificultades. Entonces, las dificultades van a estar, van a ser parte y es normal que atravesemos diferentes dificultades en la vida. Entonces, qué importante es que le apliquemos esfuerzo y que apliquemos esa energía para hacer frente a esas dificultades que nos vamos encontrando. Y la valentía está asociada al valor. Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, a sus inquietudes y a sus dudas. Entonces, necesitamos aplicar del esfuerzo y de la valentía al momento que recorramos este camino, al momento que las cosas no vayan como queremos o como nos imaginamos. Tenemos que estar dispuestos a vivir una vida distinta en este sentido y si nos llega la frustración porque no se están dando las cosas como queremos, que nos podamos preguntar, ¿estamos siendo esforzados y valientes? ¿Realmente estoy aplicándole el esfuerzo y la valentía a mi vida? Y ahí puedas responderte esa pregunta y ver si quizás por ahí ese está siendo un problema y una dificultad para que puedas crecer y avanzar y conquistar lo que estás buscando para tu vida. En quinto lugar, déjame decirte que necesitamos abrazar los procesos. Los procesos no son lindos, son muchas veces esas etapas o esos ciclos que nos tocan pasar o circunstancias difíciles que nos tocan vivir y que no queremos para nuestra vida. Son necesarios porque todo eso es parte del propósito, moldea nuestro carácter y necesitamos forjar el carácter a lo largo de la vida. Podemos llegar tan alto según nuestro carácter nos pueda sostener. Cuanto más alto el camino, más necesario el carácter forjado que necesitamos tener. Hace un tiempo estaba conversando con un empresario muy importante en nuestro país y lo felicitaba por la empresa que logró construir. Es una empresa muy grande y muy influyente. Y él me agradeció por las palabras y también me dijo, Verónica, cuanto más arriba esté, también es más fuerte la caída que me puedo dar. Y eso me llevó a reflexionar de que muchas veces podemos estar deseando llegar a un lugar, quizás estamos en el escalón número 2 y queremos llegar al escalón número 10. Y parece que no llegamos y las cosas no se dan para que lleguemos, pero pensá que si no estás preparado, en lugar de traerte felicidad, eso puede traerte tristeza y puede lastimarte. Quizás yo no estoy preparado todavía para ir del escalón 2 al escalón 10. Y si no entiendo eso, quizás llegar al escalón 10 me puede lastimar tanto que me termino cayendo, que me termino frustrando, que se termina desmoronando todo. Entonces, está bueno también que podamos ir paso a paso con firmeza y aceptando lo que nos toca vivir en cada momento y en cada etapa. Las pruebas de la vida no son lindas, pero tampoco son enemigas, sino todo lo contrario. Muchas de ellas son necesarias y son las que nos van a proteger en el día de mañana. Y resumiendo un poco lo que veníamos hablando, siempre cuando busquemos un propósito y cuando buscamos responder estas preguntas profundas para nuestra vida, está bueno que sepamos que el propósito es un todo, es todo lo que hace parte de eso
y todo lo que vamos viviendo para llegar a eso que estamos buscando o a esos objetivos que queremos alcanzar. También quédate tranquilo por si no lo tenés claro, si no tenés claro ciertos detalles, hay detalles que nunca vamos a tener claro porque humanamente es imposible, y si quizás no tenés nada claro, date el espacio para empezar a buscar esas respuestas. También necesitamos ser intencionales, acordate de la intencionalidad, de que si no somos intencionales nuestra vida termina yendo para donde van las personas y no terminamos llegando hacia donde queremos llegar. También de agregarle el ser esforzado y valiente, estos dos ingredientes que nos van a ayudar cuando nos toque enfrentar momentos difíciles. Y por último, abracemos los procesos, abracemos esos momentos que no son tan placenteros, pero que nos van forjando carácter y nos van llevando a poder avanzar cada paso con firmeza. Nadie es bueno en aquello que nunca ha hecho. Y hay un montón de historias inspiradoras, pero una que siempre la recuerdo y me hace mucho sentido es la historia de Thomas Edison, que fue el inventor de la bombilla. Thomas Edison, cuando estaba intentando crear este producto, dice que intentó un montón de veces y que no lo lograba. Y las personas a su alrededor le decían que desista, que estaba fracasando, que no lo iba a lograr. Pero sin embargo él decidió no escuchar y siguió intentando hasta que efectivamente un día logró crear la bombilla. Y él dijo, yo no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esto me pareció muy interesante porque si él hubiese escuchado lo que decía su entorno y su contexto, quizás hubiese tirado la toalla mucho antes. Y a veces tenemos como esta concepción de que, bueno, o gano o pierdo, ¿no? Como en la vida se pierde o se gana. Y la realidad es que también podemos mirarlo, se gana o se aprende. Porque la pérdida muchas veces no es pérdida, sino que es aprendizaje. Así fue como también lo vivió Thomas Edison. Y es un tema de actitud. El fracaso no es placentero, a nadie le gusta fracasar, pero sin dudas que el fracaso es un gran maestro. En la búsqueda del propósito nos vamos a caer muchas veces, vamos a fracasar muchas veces, pero lo importante es levantarnos y poder aprender lo que cada situación viene a enseñarnos. Espero que estas palabras que fuimos conversando te hayan llevado a reflexionar y que puedas empezar este camino de vivir una vida con propósito, vivir una vida con intencionalidad, sabiendo que estás experimentando eso para lo cual fuiste llamado. Gracias por acompañarme en este capítulo. Como al final de todos los episodios, te voy a dejar con una entrevista express que realicé a un invitado para conocer otras historias inspiradoras de personas que también conectan con su propósito. Te invito a seguir conectados y a seguir profundizando en estos temas a través de mi cuenta de Instagram, @veroefa. No te pierdas el próximo episodio. Hasta pronto. Hoy estoy con Ángela Belones, Personal Brand Manager, especialista en branding en comunicación en medios digitales, conferencista, creadora de contenidos digitales y licenciada en comunicación. Además, es venezolana de nacimiento, pero la tenemos viviendo con nosotros en Uruguay. Bienvenida, Ángela. ¡Ey, qué emoción! Gracias, Vero. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Muchas gracias por ser parte de este tiempo. Creo que sos una persona que ha logrado un montón en su vida y que tiene mucho para aportar, y la verdad que me emociona que estés en este episodio y también que nos puedas aportar de toda tu sabiduría, de toda tu experiencia en esto que engloba el mundo del propósito, que es tan amplio. Y ya para avanzar a la primera pregunta, me gustaría saber, ¿cuál crees que es el primer paso para descubrir nuestro propósito en la vida y cómo podemos alinear nuestras acciones con él? La verdad es que creo que el primer paso y el que recomendaría siempre sería no dejar que nuestra identidad nos limite. A veces creemos que somos una sola cosa o que somos esa construcción de experiencia, cuando en realidad podemos ser lo que nosotros decidamos, pero es en la valentía de la exploración que vamos a descubrir cómo actuar en función a ese propósito. Sin duda sería eso. No dejes que tu identidad o lo que crees de ti mismo te limite, porque eres mucho más que eso. Me encanta, qué poderoso, y la identidad también, qué poderosa que puede ser en nosotros. Y también avanzando y profundizando más en lo que es el llamado, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el consejo principal que le darías a aquellas personas que buscan iniciar este viaje de desarrollo personal y mejorar su calidad de vida? Yo creo que todo va de romper con ciertos prejuicios o ciertos conceptos. Nunca es divertido, o es divertido, lo es, pero nunca es cómodo
dar el paso al cambio. Es abrazar la incomodidad, saber que la incomodidad, el fracaso o lo que sentimos que el fracaso es parte del éxito. Sin eso no lo lograríamos. Así que yo creo que la invitación es a ser valiente a explorar, no a valiente a dar el paso, a dar el salto, porque creo que la gente lo dice mucho. Es a explorar, atreverte a decir, bueno, a mí siempre me gustó pintar, pero nunca he hecho un cuadro, ¿por qué no hacerlo? Es descubrir esas cosas que crees que no son para ti o que siempre te han gustado, pero que no te has dado el espacio para hacerlo. Creo que ese es el primero, lo que de verdad recomiendo que lo hagan porque lo he hecho conmigo misma y ha sido una experiencia maravillosa. Qué lindo y qué importante también es esto de animarse a más, porque Sí. en la medida que en la vida nos vamos animando a más, vamos descubriendo otras áreas de nosotros que estaban ahí como ocultas, ¿no? Sí, creo que es eso. A veces creemos que somos solo una cosa o que somos solo lo que aprendimos o nuestras experiencias, pero la realidad es que la vida es maravillosa siempre y cuando estés dispuesta a vivirla, siempre y cuando estés dispuesta a intentar hacer cosas diferentes y a enfrentar la incomodidad. Creo que todo va de eso, ¿no? No todo, la felicidad no es algo que se congela, es algo que se persigue, es algo que se vive en el momento y que, bueno, eventualmente creo que las nubes hacen que el cielo sea más bonito. Sin duda que sí, me encanta. Y yendo para la tercera pregunta, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las características que consideras más importantes en un líder efectivo y cómo podemos cultivarlas en nosotros mismos? Hay muchas, la verdad creo que hay muchas características o habilidades a desarrollar, pero creo que la más importante y la que más nos hace falta a todos es la empatía. Ser empático es como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. A veces ser demasiado empático es doloroso y ser poco empático es doloroso para la otra persona. Entonces creo que siempre hacer la práctica de descubrir dónde está el límite de la empatía en lo que haces profesionalmente, porque bueno, en la vida, por supuesto, la empatía debe existir, la bondad, la solidaridad, pero sobre todo la empatía al trabajar, no solamente con los demás, sino contigo mismo. Eso es vital. Totalmente. Creo que si todos fuéramos empáticos, el mundo sería bastante diferente y es eso, ¿no? Cuando uno se pone en el lugar del otro, Mm. lo vive de una manera distinta porque lo empezás a vivir como vos. Y creo que hay mucho potencial en aquellos líderes y poder en aquellos líderes que realmente se animan a ser empáticos. Y yendo ya a la última pregunta, me gustaría saber cómo aprendiste a escuchar tu intuición y conectar con tu llamado interior en un mundo lleno de distracciones y ruido externo. Uh, Desafiante. Sí, vivimos en un mundo hiperconectado y a veces es difícil conectar con uno mismo cuando están pasando todas estas cosas en las que quieres participar y de las que quieres ser parte, porque de eso creo que se trata la globalización. Pero en mi caso y mi experiencia lo descubrí transitando esos momentos incómodos y dolorosos. Antes era como, no, me siento mal, no, pero yo voy a hacer todo lo posible por estar bien. Hasta que descubrí que a veces hay que vivir ese momento, hay que transitarlo. Si estoy triste, pues bueno, ¿cómo me acompaño en compasión conmigo misma en ese momento que quizás no es tan feliz y que además construye la persona que voy a ser? O que sigo siendo, pero va a ser todavía más poderosa, o quizás como más experiencias. Las cicatrices son parte de la vida y creo que ese afán de no querer estar bien todo el tiempo, sino aceptar que hay momentos que son difíciles y que hay momentos que son incómodos, es parte de la construcción de entender y saber escuchar nuestra intuición. Porque no, tu cuerpo, tu vida, tu ánimo, tu alma, todo te lo dice, tu espíritu, no estoy bien. Y honrar eso creo que te hace mejor persona contigo mismo. No solamente con el mundo. Para mí, las relaciones más complicadas son las que tienes tú contigo mismo. Y a veces es muy exigente. Yo soy sobreexigente, soy perfeccionista. Y entiendo eso es como también, son mis debilidades, pero también son mis fortalezas. Siempre y cuando las abrace y las acepte. Entonces creo que sí, eso. Dejar transitar y sentir, honrar lo que eres, también es eso, aceptar con compasión que no todo siempre va a estar bien. Totalmente. Y me encanta esto también de está bien no estar bien. Sí. Como que hay momentos donde no nos permitimos y también no nos sentimos quizás Mm. placenteros, ¿no? Como que atravesar esa soledad con uno mismo a veces puede ser muy incómoda, pero está ahí y qué importante es abrazar todos los momentos que tocan y aceptar lo que somos y construir también lo que somos a través de esas instancias, ¿no? De tiempos con uno mismo que me parece que son súper poderosas para cualquier ser humano.
Así que, bueno, muchas gracias, Ángela, por compartir. Muy interesante y muy profundo todo lo que nos compartís y creo que da para reflexionar realmente. Son perlitas que quedan guardadas para nuestros corazones. Así que muchas gracias. Gracias, Vero, te Yo quiero. también.